Bienvenidos a este espacio de salud que realizamos dentro del programa Cuídate en el marco del Día Mundial del Deporte. GSK, en colaboración con Liga F, nos reúne para hablar sobre un tema de gran relevancia: la conexión entre deporte, mujer y cáncer. Es un momento perfecto para reflexionar sobre la importancia de incorporar la actividad física en nuestras vidas como herramienta no solo de prevención, sino también de tratamiento y recuperación en el caso del cáncer. Hoy abordaremos cómo el deporte puede ser un aliado fundamental en la lucha contra esta enfermedad, tanto en términos físicos como emocionales, y cómo, además, los hábitos saludables, el apoyo familiar y el entorno pueden marcar la diferencia entre la vida de las personas afectadas. Este podcast forma parte de la serie especial Ganando en Salud, que surge de la colaboración entre Liga F y GSK. GSK es una compañía biofarmacéutica innovadora que entiende que el deporte es un aliado en la recuperación de cualquier enfermedad, y no solo eso, nos recuerda que el ejercicio como hábito saludable también puede ayudarnos a prevenir y adelantarnos a la enfermedad. En GSK, la campaña Me llamo Esperanza es una campaña de concienciación dirigida tanto a público general como a pacientes, donde el deporte es uno de los pilares. Hace 3 años GSK llevó a cabo la iniciativa Camino a la Esperanza, donde un grupo de pacientes y oncólogas recorrieron 21 kilómetros hasta llegar a La Esperanza en Tenerife, fomentando un estilo de vida saludable. GSK trabaja muy de la mano con AMO, ayudando al proyecto Mujer, Deporte y Cáncer desde sus inicios. Hoy, por el Día Mundial del Deporte, nos comprometemos con el ejercicio en la salud y en la enfermedad para construir un futuro más saludable. Y vamos a comenzar ya, primero saludando a nuestros invitados. Quiero agradeceros que estéis aquí con nosotros. María Vargas, directora deportiva, área de fútbol femenino, directora de fútbol femenino de la Asociación de Directores Deportivos Españoles y paciente, además oncológica. Gracias, María, por acompañarnos. Y a Marcelo Ruth, secretario Asociación Mama Ovario Hereditario, AMO, que era lo que comentaba al principio, y además familiar de paciente oncológico. Quiero daros las gracias por acompañarnos y porque en los próximos minutos vamos a compartir vuestra experiencia, tanto como paciente, ¿no?, de cáncer, y tanto tú como presidente, ¿no?, de la asociación, pero también secretario, pero también como acompañante, ¿no?, en este caso fue tu mujer la que fue paciente oncológica. Y es muy importante no solo hablar para pacientes, sino para todas esas personas, ¿verdad?, que rodean al paciente, porque al final yo siempre digo que en estas enfermedades es un trabajo en equipo, no solo con los doctores, nosotros mismos, lo que ponemos, ¿no?, y aportamos nosotros mismos, sino todas las personas que nos rodean. Por eso creo que vuestra experiencia es tan importante contarla en los próximos minutos. Vamos a empezar por el principio. Estamos poniendo el foco en el deporte, lo importante que es en todas las etapas de nuestra vida, pero cuando hablamos de esta enfermedad como es el cáncer, en cómo llegas a esa enfermedad de preparado, luego cómo te ayuda esa preparación previa a afrontar la enfermedad y luego cómo afrontas esa nueva vida. Vamos a empezar, si te parece, María. Yo hablo de nueva vida cuando se ha superado el cáncer, porque no es volver a la vida de antes. El cáncer te cambia. Buenas tardes. Efectivamente, lo de nueva vida creo que es muy bonito, porque además define de verdad, o sea, vienes de la que eras, y cuando pasas por este proceso, desde luego, eres otra persona. Te cambia todo. Te cambia absolutamente todo. La percepción afianza mucho más tus valores y das importancia a las cosas que de verdad tienen importancia, y a las que no hay que dejarlos pasar. Es donde realmente aprendes un poquito el término relativizar, que te enseñan tanto, tienes que relativizar. Claro, es muy fácil decirlo, pero a lo mejor relativizas cuando hay algo que te ha hecho cambiar, ¿no?, y alcanzarlo. Nos centramos ahora sí en el deporte, en lo importante que es el deporte. A mí me gustaría que desde vuestros dos perfiles me hablaseis precisamente de lo que supone y lo que beneficia el deporte a un paciente de cáncer. Y me dirás, María me va a decir todo, ¿verdad? Todo. Cierto, ¿no? Además, tú, María, has estado muy vinculada al deporte ya como profesora, ¿verdad? Sí. Vamos, yo he estado vinculada al deporte, yo creo que desde que nací. De hecho, yo tenía en mi puerta, cuando era jovencita, en la puerta de mi habitación, tenía un cartel que ponía: quien da la espalda al deporte, da la espalda a la vida. Imagínate, o sea, es que lo he llevado en la sangre. Yo era de las que había que ir a comprar algo en casa, éramos 7 hermanos.
yo siempre estaba dispuesta, mamá, voy yo. Y yo iba a todos los recaos, iba corriendo a todos los lados. Yo creo que mi pasión por el deporte salió ahí. Bueno, pero mira, algo que benefició, claro, a muchos niños el deporte, somos lagartijillas cuando somos pequeños, ¿no? Y ese movimiento, quien más y quien menos lo tiene, pero es una cosa que se va abandonando con el tiempo. Luego hablaremos de ello porque esto es, hay que poner el foco también en esto porque es muy importante en empezar a vincularnos a la actividad física desde edades muy tempranas. Pero claro, en tu caso, muy vinculada al deporte, tanto porque te gustaba como por tu profesión, y luego de repente llega este diagnóstico de cáncer. Y es que además en ese momento es verdad que es muy importante, me lo dijo el cirujano, es verdad que es muy importante que tu cuerpo esté preparado para esa, vamos a decir, agresión, sí, que es una agresión importante, tanto la cirugía como luego los tratamientos. Ahora, lo que yo no me imaginaba es que una vez que pasas eso y empiezas la quimio, yo que conocía el ámbito del deporte, que conocía toda la preparación física, de repente te das cuenta que lo que tú conoces es para personas que no han pasado por esa batalla tan brutal. Que en ese momento dices, ¿y qué puedo hacer? ¿De qué forma puedo trabajar mi cuerpo para no venirme abajo? Y ahí es cuando empiezo a buscar profesionales que me puedan ayudar. Y fíjate, yo soy una experta en preparación física. Es increíble cómo cambia todo. Es increíble. Claro, es que de repente te dan ese diagnóstico y dices, vale, tiene que ser a través del deporte, pero algo que yo conocía, ¿no? Estando sana, ¿será lo mismo? ¿Tendré que hacer ese mismo ejercicio, ese mismo deporte? El deporte, en este caso, el deporte de ejercicio físico, realmente hay que verlo desde dos perspectivas. Una es para la paciente y lo que le puede ayudar en el tratamiento. Pero no olvidemos que luego el deporte sirve tanto para el paciente como para el entorno, familiares más directos y tal, como válvula de escape. Y es tremendo, porque es decir, donde sueltas toda la presión es precisamente a través del ejercicio físico. No hay nada más que te pueda hacer sacar esa presión que llevas, ¿no? Entonces, psicológicamente te ayuda mucho estar al lado de una persona que está padeciendo la enfermedad, que está padeciendo un cáncer. Pues es duro, es realmente duro, porque tienes que estar entendiendo y viviendo a su lado para lo que necesite. Entonces, claro, ¿tú cómo te desahogas? ¿No? Pues haciendo ejercicio. De hecho, yo recuerdo en mi caso, y conozco muchos casos de chicos y de chicas, que vamos, hemos llegado a correr maratones. ¿Vale? O sea, sí, o sea, yo he corrido la maratón y tal, y era una válvula de escape, me preparaba y eso me ayudaba a estar al lado, ¿no? Entonces, es tremendamente, hoy en día los médicos, ya realmente todos los profesionales oncológicos lo tienen clarísimo. De hecho, SEO me hizo un posicionamiento y todo sobre el tema del ejercicio. Yo creo que además ahora hay muchísimo ruido en torno a esto, por lo tanto es importante también lanzar el mensaje de, fíjate que ella venía del mundo del ejercicio físico y siendo ella tuvo que buscar a profesionales, por lo tanto no todo vale. Y hay que ver para qué lo necesitas, si es como paciente, si es como paciente que antes hacías ejercicio, si de pronto me pongo a hacer ejercicio, claro, no puede ser que esté 40 años sin hacer nada y de pronto me pongo, ¿no? Porque el cáncer llega de repente y nosotros de repente queremos buscar algo que nos cure. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado y estar siempre a manos de profesionales. Sobre todo, Marcelo, yo creo que el deporte te ayuda tanto en el día a día. Yo, por ejemplo, los momentos post-tratamiento, parece que estás en la alta montaña, o sea, se te disparan las pulsaciones con agacharte a coger una cosa y ponerla en una mesa, imagínate. Entonces, pero al mismo tiempo, el día a día se te hace muy largo si no estás en contacto con la naturaleza. Yo, por ejemplo, el salir a pasear con mis perros era una válvula de escape, aunque mis pasos fueran como el de una abuelita que casi no puede más, pero no fallé nunca de dar ese paseo, y creo que eso, tanto a nivel físico como a nivel emocional, te ayuda muchísimo a sobrellevar el día de una manera, vamos a decir, más natural, más conectada al mundo que estando sentada en un sillón. Fíjate, es muy importante eso que estás diciendo. Quizá cuando te diagnostican con una enfermedad, como que algo en tu cabeza se desconecta del mundo, porque tienes que parar en muchos aspectos, y ese parar te desconecta. No tienes que parar, te paran, te echan. Efectivamente, cierto. Te echan del mundo. Buena puntualización. Esa es muy buena. Y claro, es verdad, bueno, como experto y acompañante, sí, ¿no? Y sabes, ¿no? De Nos vemos en la asociación, vemos chicas que, y aparte, bueno, lo has vivido, o sea, de repente te dicen, el mundo siempre, el otro día comentaba, es como si te echaran de la vida. Nosotros en las asociaciones y a través del ejercicio físico es un detonante perfecto para tener hábitos saludables y volver a subir las chicas a la vida, porque es que de verdad
que te caes, o sea, no es que estás entrando en un proceso de tu vida que vas cayendo, no, es que es automático, ¿no? Es una caída al vacío en seco, entonces eso cuesta mucho, ¿verdad? Sí, cuesta, además es que en ese momento todas tus energías o lo poquito que te queda de fuerza se centra en esa batalla por la vida, en ganar esa batalla. Y en esa caída que está diciendo Marcelo, probablemente lo que nos pida nuestra cabeza y nuestro cuerpo es encerrarnos un poquito, quizá porque a veces pienses que los demás que te rodean pues no te van a entender, que no sienten lo mismo que tú, ese miedo es distinto, y entonces es donde tienes que obligarte a lo mejor a hacer una enfermedad más social, ¿no? Hacerte un grupo, entiendo que puede ser así, y por eso es bueno a través del deporte, por ejemplo, el salir a hacer ejercicio acompañado de, sea familiares, sea amigos, sea un grupo de gente que está viviendo lo mismo que tú, ¿no? y puedas entrenar cada uno a su ritmo, porque entiendo que también el ritmo baja, pero eso es importante. Es verdad que cuando te diagnostican la enfermedad, lo primero que sientes es, me voy a cerrar, pero luego hay algo en tu cabeza que dices, no puedo cerrarme, no puedo estar sola. Enseguida te das cuenta que es una enfermedad, lo has dicho antes, ha sido muy bonita, es una enfermedad que tienes que pasar y ganar en equipo. No hay otra manera. Entonces, en cuanto eres consciente de eso, tanto las personas de tu alrededor como todas las personas con las que empiezas a compartir la enfermedad y, por supuesto, cuando ya llegas a un grupo donde hay personas como tú, es que todo cambia. Hablas de equipo y es verdad, haciendo una reflexión ahora, porque es importante también decir que si el cáncer no es una enfermedad, son muchas y cada mujer, en este caso que estamos hablando, no hay dos cánceres iguales, esto nos lo dicen los médicos, no hay dos maneras iguales de pasarla, lo que pasa que sí, juntarte pues ayuda, ¿no? Pero estás hablando de equipo y es verdad que hay ese equipo profesional, esos médicos y profesionales de la oncología, que son activos pasivos, podríamos decir, es decir, no están contigo, pero están trabajando para ti. Pero luego es importante el equipo que tienes al lado. Y no siempre, y esto es otra cosa también importante, nosotros siempre decimos, y la experiencia, llevamos ya 20 y pico años con esto, que tienes que encontrar a tu persona. Y tu persona no tiene por qué ser tu pareja, puede ser una amiga. Las madres normalmente no lo son, porque las madres te miran con una cara y estamos hablando, pues bueno, desde chica de 20 y pico de años hasta mujeres de 60, 70, ¿no? Entonces tú tienes que buscar una persona. Parece que contra más joven eres, como que tu madre no es tu persona, porque necesita estar a tu lado, no encima tuya. Entonces, el ejercicio físico ya tú estuviste, ¿no? En un grupo de encontrarte con otras chicas, que ibais, o sea, que es que yo digo que, digamos, yo estoy muy cerca, he estado muy cerca y estoy al lado, pero no soy ella. Entonces yo tengo una función y ella tiene otra. Entonces a ella solamente le va a entender otra como tú. Me encanta lo que has dicho de tienes que buscar una persona. Y fíjate que no lo había pensado nunca y me acabo de dar cuenta que yo busco mi persona, que evidentemente tu pareja es súper importante, pero mi persona relajada. Ha sido una muy, muy amiga mía que además también pasó. Además creo que necesitas que tu persona entienda por lo que vas a pasar. Yo muchas veces que le digo, jolín, no me hablaste de la letra pequeña, ¿eh? Porque sí, además me acompañó desde el principio, antes de ir a la cirugía, eso me dijo, ¿hubiera cambiado algo si te lo hubiera dicho? Digo, no, dice, encima hubiera sido con un poquito más de miedo. Y en esas cosas, digo, tienes razón. Pero, claro, de la letra pequeña no me hablaba, pero fíjate que estuvo conmigo antes de la operación, estuvo conmigo durante el tratamiento y me ha ayudado un montón a entender los pasos que tienes que ir dando, lo que te va a ir ocurriendo, evidentemente no todo, porque si te dicen vas a estar fatal, que no te puedes levantar del sillón, pues dirías, madre mía, ¿por dónde me meto? Y creo que lo hizo de una manera muy tranquila y a mí desde luego me dio muchísima paz tener una persona cerca que ya lo había pasado y que era una superviviente también. Creo que es muy importante lo que has dicho, Marcelo. Y tú siendo deportista, yo estoy seguro que tu proceso estás más preparada. De verdad que imagínate pasar por la quimio, pasar por todo lo que os meten y no estar preparada físicamente, porque es que aparte, yo lo comparo con un deportista de élite, es decir, realmente yo creo que hoy en día, y se está avanzando muchísimo, pero es lo que tú dices, me agacho y se me disparan las pulsaciones, pues imagínate si no has hecho ejercicio, te quedas ahí, claro. Sí, entonces es muy importante el deporte, el ejercicio físico, ¿no? Porque los técnicos te hablan de deporte una cosa, ejercicio físico, pero al final movernos, eso y es algo que tenemos, es decir, tenemos que preparar a la sociedad española porque es que vamos a sufrir cáncer y hay que mirarlo tranquilamente,
y decir, oye, es una enfermedad, siempre ponemos el ejemplo, pues, no voy a hablar de otras enfermedades. Vamos a tener cáncer sí o sí. 1 de cada 3 hombres, o 2 de cada 3 hombres, 1 de cada 3 mujeres, no de ovario o de mama, cualquier tipo de cáncer. Entonces hay que prepararnos. A mí una doctora nos explicó cómo, y no lo voy a explicar porque yo creo que tiene que ser un profesional, cómo influye el ejercicio físico en la zona tumoral. Esto es algo que nos ha explicado y se tiene que explicar. Cuando te lo explican, técnicamente, en palabras que no entendemos, al final, como dice mi mujer Marisa, que dice, es como ponerle al cáncer una alfombra verde que se pueda pasar o una alfombra de espinas, vamos a ponérselo difícil. Claro. Entonces, ejercicio, claro, el ejercicio te lleva a la comida, al tema mental y tal. Entonces, la herramienta que tenemos para ponerle las cosas difíciles al cáncer, cuidado, que no cura, esto tenemos que tener claro que el cáncer ayuda al tratamiento, ¿vale? Entonces, hay que ayudarlo, igual que estar bien, salir con tal, y la persona, la comida, la alimentación y tal. Es haciendo ejercicio. Ahí es algo que tenemos y que podemos, pero claro, no podemos empezar cuando nos diagnostican el cáncer, hay que educar a la sociedad para que empecemos desde pequeños, que no haya abandonos, que no haya cosas, ¿no? Es un mensaje... Eso es muy importante porque yo creo que es un foco que perdemos de vista muchas veces, es decir, cuando llega la enfermedad es cuando somos conscientes, cuando tenemos síntomas es cuando somos conscientes. Valoramos todo cuando llega la enfermedad, ¿por qué no lo valoramos antes? No lo valoramos, o sea, no queremos mirar para adentro, al final una enfermedad no, generalmente tú no lo ves en un espejo, tú no te levantas cada día, te ves en el espejo, ¿puedo tener esto? No, son o síntomas o hay veces que no encontramos esos síntomas, pero no nos convencemos de lo importante que es prepararnos para cuando esa imagen que nos devuelva el espejo, en este caso cuando un doctor nos diagnostique una enfermedad, no nos damos cuenta de lo importante que es llegar a esa consulta bien preparados. Al final el deporte es ese escudo, ¿no? que nos vamos haciendo y cada vez fortaleciendo y haciendo más fuerte frente a todo lo que nos pueda traer la vida. No lo sabemos lo que es, ¿no? Vamos a prepararnos. Correcto. No sabemos cuál va a ser ese destino, vamos a prepararnos. Luego vamos a hacerle frente de la mejor manera posible. Obviamente tiene su... por eso los médicos, ¿no? Siempre te prescriben actividad física, tiene su explicación científica, pero muy importante es la parte emocional. La parte emocional me parece muy importante en cualquier enfermedad, tanto para el acompañante, pero por supuesto para el paciente. A mí me gustaría ahondar un poquito en esta parte, en la parte emocional, en cómo, de hecho, incluso a lo mejor tú, María, días que recuerdes donde a lo mejor estabas más abajo y de repente el salir a andar, el salir a dar un paseo, algún movimiento, hayas notado, a lo mejor tienes ese día en la cabeza físico que digas, tal cual, llegué a mi casa y me encontraba mejor. Pero unos cuantos, sí que tengo esos días, claro que sí. Además, hay días que de verdad, que casi no puedes levantarte del sillón. El tratamiento es de una brutalidad algunas veces que no puedes. Pero tienes que hacerlo. Yo recuerdo algunos días que a lo mejor estaba, pero de verdad, fatal. ¿Sabes lo que hacía? Cogía, me bajaba, yo vivo fuera de Madrid, me bajaba, me subía al coche, me venía a Madrid y aparcaba por la zona de Goya, por ahí, por el centro, dejaba el coche, andaba un poquito a ver gente, me encantaba ver gente, ver tiendas. Hay veces que no podía andar, daba 3 pasos, entonces me sentaba en un banco. Y además esto me gustaba hacerlo sola, porque hay una parte muy importante a nivel emocional, es una batalla que tienes que librar tú. Es muy importante vivir en equipo, es muy importante el cariño de la gente, pero hay una parte importante de lucha tuya personal que tienes que hacerla y que tienes que librarla. No sé si esa cosita que tienes que aprender, porque puedes tomar de la enfermedad de 2 maneras, o porque a mí, o que puedo aprender con esto. Creo que siempre es mucho mejor pensar que puedo aprender con esto. Y de verdad me daba la vida hacer esa salida. Me iba al centro comercial y me sentaba, y de verdad que te lo digo, que andabas 4 pasos y no parecías, no, andabas, yo decía, joder, si me que pensaba la gente, como una abuelita, ahí con tu gorrito, con tal, y te sentabas, pero me daba la vida. Luego llegaba a casa y tenía mucho mejor la moral, estaba mucho mejor de todo, y esa noche cenaba y decía, pues, qué guay. En una situación así no puedes decir, no, es que hay que hacer ejercicio y tal, hay que saber
cuándo hacer el ejercicio. Claro, ¿vale? Porque no es el mismo, no, pero no es la intensidad, todo. Los mensajes que se lanzan ahora es un poco como decir, el ejercicio durante el tratamiento, pero es que no puedo. Depende de qué día. ¿Sabes? O sea, ¿qué ejercicio voy a hacer? Ese día como 4 pasos y no puedo más, ¿no? Por eso es muy importante dimensionar todo y realmente ver cuál es la utilidad del ejercicio físico en el tratamiento. Para mí es más importante antes, o sea, lo que no has hecho antes, poco vas a hacer ahí. O sea, si no vienes con los deberes hechos, poco vas a hacer. Y luego después es bestial. ¿no? Después es increíble porque además evitar recaídas y tal, está, vamos, demostradísimo, ¿eh? Hay evidencia científica. Además, ponerte en manos de profesionales especializados Eso es muy importante. en deporte oncológico. Es que creo que es fundamental. Claro, es que no tiene nada que ver ese entrenamiento cuando estás durante el tratamiento Durante y el tratamiento volver, ¿no? Tiene que estar con profesionales. Otra cosa es después y otra cosa es antes. Pero durante el tratamiento, de verdad, es que, o sea, no puedes estar en una situación así y decir que tienes que hacer ejercicio. Y tú, porque cada uno es como es. A lo mejor vas a hacer los ejercicios porque pensando que si no vas te va a pasar algo y lo que estás es empeorando esa situación, ¿no? O sea, es importante. Y hablarlo todo siempre con tu equipo médico. Siempre. Y luego, desde el acompañamiento, esa parte, Mira, pues desde el cuando ves que la acompañamiento- persona que está al lado no puede, pero sabes que es bueno y tienes... Los acompañantes somos artistas, creo yo. Sí. Porque tenemos que tener, es difícil, es muy difícil acompañar y no, igual que el cáncer viene de repente, pues viene de repente para todos. O sea, yo siempre digo, entra en una, o sea, no es que una persona lo padezca, es que entra en el hogar, ¿no? Entonces, tú tienes esa persona a la que yo digo que realmente encuentra, yo creo que tuve la suerte, no sé si Marisa tendrá que contestar, pero yo creo que fui yo la persona, yo aprendí a estar al lado, ¿vale? Pero porque decía, no, es que no tienes que estar, porque lo primero que te viene es que quieres hacer, vamos a hacer esto, lo que no has hecho en tu vida, lo quieres hacer en ese momento, ¿no? Y a lo mejor lo que necesitan es no hacer nada. Entonces, tienes que aprender al lado, pero me di cuenta con el tiempo que no tienes que estar al lado, tienes que estar por delante y por detrás. Por delante para cuando está muy caída, tirar de ella, y por detrás para cuando se cae, cogerla. Por lo tanto, no estás al lado, estás todo el rato moviéndote. ¿Qué haces al final? Si esa persona... Hablar mucho. Yo recuerdo que nosotros hablábamos, y varias veces que ha padecido cáncer, hablábamos muchísimo. O sea, yo creo que llegué a ser su persona, porque hablas, tú dices, está conmigo en el tratamiento, está conmigo después y tal, ¿no? Entonces, es difícil hacer. Y el ejercicio físico es una de las cosas, entiéndese, ejercicio físico, salir a pasear, porque si estás hecha polvo no puedes decir, oye, vamos a correr. Si no ha corrido en su vida, yo le digo a Marisa que vaya a correr ahora me da algo. Entonces, irte a pasear, que le cuesta, pero ya cuando sale un poquito, un paso, dos, al día siguiente te cuesta menos, o sea, cada vez cuesta menos y te das cuenta. Y luego otra cosa, que estamos hablando de un periodo de 3 a 6 meses, los tratamientos y tal, que pasa volando. O sea, cuando haces así, o sea, al principio parece que se te acaba el mundo. Que es mucho lo que tienes por delante. Porque estás bailando con la muerte, así de claro es. Así de claro. Pero de pronto dices, ya ha acabado el tratamiento, ¿y ahora qué? Y el cambio de pareja. Por ejemplo. ¿Cierto? Es así. Me parece buena... No, pero es una forma de visualizar un poquito, ¿no? Sí. Todo lo que estáis diciendo. Vuelvo atrás en lo que estábamos comentando. Solo un apunte en esto, en lo que ha dicho Marcelo, de ese acompañamiento. O sea, la pareja creo que es fundamental y un apoyo muy necesario, muy importante. Es verdad que se habla mucho. Es verdad que de alguna manera la pareja pasa como a una siguiente dimensión, como que evoluciona y madura muchísimo. A pesar de que tengas otra persona, es verdad que ese acompañamiento es muy importante. Y lo que has dicho de ir por delante cuando te caes, porque es verdad, a mí me ocurría, cuando me caía iba por delante, o ir por detrás para cuando tú quieres ir sacando un poquito pecho, que ese día estás muy bien y ese día no necesitas nada y dices, venga, para adelante. Me ha gustado mucho ese matiz que has dicho y es verdad que se vive así. Bueno, pues una forma también de entenderlo, porque al final esta conversación está dirigida a un posible futuro paciente también, a un posible futuro acompañante, ¿no? Es al final, pues lo que volvíamos a decir al principio, o sea, nos vamos a ver muchos reflejados en ambos, ¿no? A uno le va a tocar como paciente, a otro acompañar, o al revés, ¿no? Por lo tanto, nos va a tocar Nos va a tocar a todos. Hay que moverse. Me ha parecido también muy importante, por eso quería volver atrás cuando has dicho tenemos que saber elegir a la persona, ¿no? que nos vaya acompañando. A veces son personas, a veces es una persona. También yo creo que tenemos que aprender a cómo se acompaña a un paciente. A mí me gustaría saber qué es lo que no le gusta a un paciente de cáncer y, por otro lado, qué es lo que percibes en la sociedad cuando a lo mejor hay familiares que llegan a vosotros, a la asociación, y os preguntan cómo tengo que acompañar.
¿no? No sabemos, nadie nos ha enseñado en el colegio muchas veces a enfrentarnos, a tener una persona con esa enfermedad delante y cómo actuamos. Yo hay dos frases que en una charla previa apunté y habíais comentado. María decía, quítate la idea de enferma, eso no nos gusta nada, esa idea de enferma. Tú, Marcelo, dijiste, no lo vivo, pero entiendo el sentimiento, ¿no? Son dos frases que me quedaron, que a mí me hicieron desde el otro día, desde hace unos días nada más, cambiar un poco mi percepción respecto a una persona, un paciente de cáncer. Y ahora me gustaría saber un poquito más, ¿no?, vuestra opinión en este aspecto. Como sociedad no estamos preparados, no sabemos hacerlo. No estamos preparados. Además, el paciente necesita naturalidad. Lo que menos necesita es pena, y es lo que más hay cuando lo cuentas. Necesitas naturalidad y necesitas ese acompañamiento, unas veces en silencio, o otras veces tirando de tu mano. No te gusta nada que te digan, oye, pues tienes buena cara a pesar de y estás hecha que tú sabes que estás hecha un desastre. O todo va a salir bien. Te dicen, todo va a salir bien. Claro, ¿qué sabes si va a salir bien o no? Yo me bueno, acuerdo... pero entiéndenos que es el deseo, ¿no? Claro, es un poco... ¿Sabes? Pienso que no estamos preparados, entonces es como sueltas un poco... las personas se ponen muy nerviosas. Yo, por ejemplo, cuando le anuncié a mi familia... hice una comida en un sitio, para un restaurante chulo y tal, porque quería intentar, igual que hemos celebrado las cosas, igual que hemos buscado un motivo para reunirnos, esto era un motivo para reunirnos, no para hacer una fiesta, pero sí para decir, voy a pasar por un proceso duro, quiero que lo sepáis y quiero que estéis conmigo. Lo puedes decir de muchas maneras, pues yo dije, les voy a invitar a comer y voy a montar una comida y voy a montar como una fiesta. Aún así, pues la gente se pone a llorar, o sea, fue duro. Entenderles también, ¿eh? O sea, tú sí, imagínate, fue muy duro. Claro, es que hay que reunirnos a todos ahí. Fue durísimo, porque ya además ya me quedaba muy poquito, porque lo mío fue muy rápido. En un mes me dieron la noticia y me estaban operando. Y digo, es que hago algo, o claro, nosotros somos 7 hermanos, tal. Y es duro porque dices, jo, tengo que llegar fuerte a la operación y es que voy de pena en pena, porque a cada uno que se lo cuento se pone a llorar. O sea, para mí fue muy duro contarlo, por ejemplo. Porque las personas se ponen muy nerviosas, da mucha pena, es como, jo, no sé qué hacer por ti, pero no quiero que pases por eso. Y yo le diría a la gente que simplemente necesitamos que nos escuchen y que estén ahí, ya está, no necesitamos más. Que no es poco, que es muy difícil, realmente lo que está pidiendo es muy difícil. Sí, es difícil, porque claro... Es que nosotros nos ponemos en el sitio, ¿no? Yo siempre he dicho fácil, ¿eh? que está ahí, pero ahora ponte en el otro lado, claro, ¿qué dices, no? O sea, y aparte no es lo mismo una madre, un hermano, un algo, claro. No desde el rol que forma parte de tu vida. Hay que pasarlo. Y además, yo creo que hiciste bien porque los reúnes a todos suelta y así golpe pasamos todos juntos, ¿no? Porque si vas de uno a otro, es repetir. Yo recuerdo que la primera vez, pues, no, perdón, la segunda, le dije a mi suegra y a mi cuñada que por favor que cogieran las llamadas, porque podíamos tener 20 llamadas un día, o sea, tú no puedes estar repitiendo. Yo evidentemente a ella le quité las llamadas, o sea, todas desviadas para mí, pero es que yo llegué a un momento que tampoco podía y dije, oye, de verdad, o sea, no voy a estar explicando todo el día y todo eso, ¿y por qué? ¿No? Te dicen, ¿por qué? Yo qué sé. Yo entiendo que es el desahogo de los demás y claro, y si cuanta más gente te conozca, más gente te quiera, más familia, pues todo el mundo, o sea, a veces lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es un periodo que hay que pasar. Y se pasa, o sea, todo pasa en esta vida, por suerte, por suerte, todo pasa, a veces por desgracia, pero y hay que avanzar. Entonces necesitas esto, ¿no? Decimos el ejercicio, tú dices, hablábamos mucho, pero claro, si estás en un paseo, si te estás moviendo, o sea, lo que no puedes hacer es quedarte quieta. Para nada. Quedarte quieta no, te tienes que mover. O sea, el movimiento es lo que te hace avanzar y aquí en este caso es, vamos... Tanto físico todo, como mental. Sí. El bueno, es que el físico te acompaña a hacerlo mentalmente. Claro. De verdad es muy difícil estar de una forma positiva. Ella decía y todas, yo de verdad que todas las chicas con las que hablo y tal, es que hoy no tengo ganas ni de levantarme porque me encuentro tan mal que no me quiero ni levantar. Dale una excusa para que no se levante. Lo difícil es darle una excusa para que se levante. Claro. Entonces, claro, cuando se levanta ya físicamente y mentalmente, me activo. Yo, por ejemplo, mis perros... Por ejemplo. Eran mi starter. Yo no dejé un solo día de pasear con mis perros por la mañana. Era levantarme y era mis perros ahí esperando, a pasear. Y hay gente que está ¿Despacito? sola.
Hay gente que está sola, que tiene, de verdad entran en depresión. Es que hablábamos y tal, y estás en una ciudad y puedes estar, o sea, hay de todo. España es muy grande, hay de todo y no podemos hablar de un perfil o algo. Hay gente que lo pasa muy mal, hay gente que realmente lo pasa mal. Hay asistentes sociales y voluntarios que están yendo a sus casas porque es que no tienen familia. Y a lo mejor es una chica con 40 años, divorciada, separada, con críos, o sea, se le viene, es muy duro. O sea, el cáncer en sí es duro. Si además tu entorno es difícil, ya es la bomba. Entonces, pero es curioso, es un punto de inflexión, porque sí que hay una característica común a todas, con todas las que hablamos, es que es un punto de inflexión en tu vida que te cambia. Entonces, yo siempre digo, aquí viene la parte positiva, y vamos a intentar cambiarlo para hacer, ¿no? Tú me decías antes, valoras lo que realmente es importante, lo que no... Yo siempre hacía la broma con la que has hecho referencia antes a la relatividad. Nosotros decíamos, hay dos leyes de la relatividad, la de Einstein, que la entenden unos cuantos, ¿sí? Y la nuestra, que es a partir de ahora todo es relativo. Porque a mí venía gente, es que tengo un problema tal, digo, bueno, un problema... Claro, vale. Es que no lo veas, en ese momento para ti es un problema, es una situación. Yo entiendo que para ti sea un problema, para mí no es un problema, ¿no? Entonces, hay que relativizar y eso también con el tiempo, ¿no? Supongo que aprendes a hacerlo, ¿verdad? Vaya que aprendes, pero es verdad, es que te cambia absolutamente todo. O sea, lo importante no es el trabajo, lo importante no es si una persona te ha dicho no sé qué, si el jefe... No. Lo importante es la vida, es el amor y es lo que tú vas aportando en la vida a los demás. Realmente eso es lo importante. Querer y que te quieran, se acabó. Sí. Todo lo demás ya, pues bueno, es accesorio o te va haciendo crecer como persona. Pero al final lo importante se reduce a tan poquito, a querer y que te quieran. Sí. Y aparte es increíble porque en verdad no le tienes miedo a la muerte, lo que le tienes miedo es a no estar mañana. Porque es de verdad que es diferente, es decir, el otro día hablábamos con Marisa, que hablabas del nacimiento como puedes hablar del morirmiento, ¿no? No estamos preparados ni para tener cáncer ni para... O sea, sabemos algo para lo que no estamos preparados, pero de pronto te planteas y dices, tío, yo veía y digo, es que mañana no está. Y entonces a mí me ha abordado un miedo, imagínate a la persona, claro. ¿Sabes? O sea, es como, hostia, ¿cómo vivo con esto? ¿No? ¿Y ese miedo puede ser que le aparezca más a la persona que está al lado que al paciente cuando está en el día a día, que tenga más momentos, que a lo mejor para el paciente sea más el hoy? Yo creo que ese miedo... ¿Y el acompañamiento sea más, el que está al lado sea más y mañana? Sí, yo creo que ese miedo le aparece más a la persona que te acompaña que a ti, porque tú en ese momento tomas decisiones como decir... no vas a poder conmigo, voy a luchar por mi vida y toda tu energía está centrada en eso. No tienes tiempo para el miedo ni le das espacio. El miedo no es una palabra que ha aparecido conmigo. Ha aparecido, pues, el cómo voy a batallar esos días duros. Para mí ha sido, por ejemplo, muy complicado el no dormir, porque los corticoides te dejan... O sea, no duermes, te cambian absolutamente el ciclo del sueño y todo. Entonces, hay muchas cosas que te va cambiando. Para mí, el no descansar, el no dormir, esas cosas me tenían mucho más alterada que el miedo en sí a la... enfermedades que no tienes tiempo de tener miedo, es que tus energías se tienen que centrar tanto en sobrevivir. Tú eres un referente, porque realmente eres súper positiva y lo has afrontado, lo que hemos hablado, de verdad que yo te admiro, porque es que hay muchísimas mujeres que viven, o sea, les paraliza el miedo. O sea, te diría que sí. Tú eres un referente y siempre apuntamos hacia ti, ¿no? De hecho, siempre decimos, oye, mirar el caso tal, porque sí, porque paraliza. O sea, realmente, o sea, yo celebro que vivir con miedo es muy angustioso y tenemos tener en cuenta que este año, entre chicas que padecen cáncer de mama y de ovario, van a haber 40.000. ¿Vale? Entonces, 40.000 son 40.000 tipos de cánceres diferentes y yo digo que son 40.000 formas de afrontar, porque esto es importante, ya no vivimos la enfermedad, sino que la afrontamos. Es decir, yo no tengo cáncer, yo tengo 24/7 cáncer, como diría mi hijo, 24/7, y cuando salgo de la consulta sigo teniendo cáncer y cuando estoy contigo sigo teniendo cáncer y luego, entonces hay que saber vivir con ello. Entonces, María es de aquellos referentes que decimos de verdad, o sea, mirar hacia aquí. Pero es que hay gente con problemas menores que tienen miedo y que se paralizan, pues imagínate con un cáncer, ¿no? Entonces, no podemos generalizar, sí que podemos mirar y tener como referente a ellas, pero
lanzar el mensaje que todo es normal. O sea, que nadie diga, es que yo tengo miedo y parece que soy la rara. No, no, tranquila, No, no, pide es ayuda. tener ese miedo. Correcto. Porque, bueno, hay personas, bueno... Pero mirar a María, como se levanta como un perrito, un alguien, ¿sabes? Hacer algo, moverse es importante, lanzar el deporte. Pero vamos a hacer otra lectura respecto a ese miedo, que volvemos a darnos cuenta de lo incongruentes que somos. Es decir, cuando aparece la enfermedad puede aparecer el miedo y, de hecho, por lo que comentas y podemos entender, es lo más normal. Pero no tenemos miedo antes. No. Es que no vivimos. Que a lo mejor es cuando, pero a lo mejor deberíamos decir, oye, como me asusta el tener esto, me voy a preparar, y volvemos al comienzo, ¿no? A lo que inició en esta conversación. Hay que hacerlo de forma constructiva y positiva. Es decir, en positivo, siempre quiero ese miedo en positivo. Sí, ¿no? Pero, o sea, no hay que decir a gente, muévete porque si no tendrás cáncer y tal. Es que, o sea, es como a los críos, ¿no? Yo creo que tenemos que educar a la sociedad y tenemos que... O sea, el ejercicio de por sí ya te aporta valor en todo. Entonces, de verdad, hay que... Y cuidado, estamos en un país que digo que España tiene la conciencia de que hay que hacer ejercicio, pero tenemos que hacer no campañas de concienciación, sino campañas de movimiento, es decir, oye, de verdad, muévete, porque consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Algo así como se dice. O sea, nosotros tenemos gente que dices, de verdad, busca el momento, no hace falta tanto, o sea, no hace falta ser un deportista de élite, pero búscate 2-3 horas a la semana, que tampoco cuesta tanto, con eso ya es suficiente. O sea, 180 minutos me parece que están hablando. Apúntate a un gimnasio, ves con gente, si estoy en tratamiento, por favor, haz ejercicio con gente, o sea, no te quedes en casa con una goma, si puedes, tú estuviste, ¿no? Con gente, fuiste con... Sí. Y verdad que ya ese momento era como te motivaba a ir. A mí durante el tratamiento, el encontrar el grupo, que ahí estuve con Soraya, el encontrar el grupo de otras personas como tú y de otras personas con las que puedes hablar el momento que estás pasando, el día de tratamiento. Además era muy divertido, te preguntabas, oye, ¿tú en qué semana estás? Pues mira, yo estoy en la semana post-tratamiento, o yo estoy en la semana pre, o oye, ¿tú cómo? Uy, yo estoy ahora mismo que me mareo con dar 2 pasos. O sea, el normalizar ese tipo de situaciones que no se lo puedes contar a nadie o que nadie te va a entender, porque de verdad que una persona que no ha pasado por la quimio es muy difícil que entienda qué es pasar por la quimio. Porque ni tú, que antes de pasar leas cosas, o sea, es que no tiene nada que ver. Además, cada luego lo que decías, cada paciente es distinto. No tiene nada que ver. Yo hay chicas que iban en bicicleta a hacer quimio, otras que no han dejado de nadar mientras hacían quimio, y otras que decían, no, yo no me muevo porque antiguamente nos decía el médico, decía que no te muevas, ¿sabes? Que te lo hagan todo. Pero claro, al final es la persona. O sea, quien se va a levantar y se va a mover es ella. Sí. Entonces, esto hay, y los profesionales y los médicos, yo siempre digo, cuando te dicen, oiga, usted tiene cáncer, y a continuación te dicen, este es su tratamiento y estos son los ejercicios que tiene que hacer. Pero ya, esto tiene que ser ya. Eso tendría que ser así. Tendría que ser así. Y estamos no es así, pero tendría que ser así. Yo creo que ya tienen mucha conciencia y se está trabajando para ello. Es verdad que ya demasiado trabajo y tampoco es su función. Yo creo que un profesional te tiene que derivar, ¿no? a otro profesional del ejercicio, pero tiene que formar parte del tratamiento, sin duda. Es. Volvemos a ese trabajo en equipo, ¿no? Al final son los oncólogos, eres tú mismo como paciente, son los profesionales que te acompañan en ese entrenamiento, ¿no? Pero un poco fiarte de todos, ¿no? Y hacer esa cadena que te ayude a llevarlo lo mejor posible. Entiendo que además luego cuando empiezas a vivir ya, dejas el cáncer a un lado, empiezas a vivir esa nueva vida, si vienes de hacer ejercicios, si vienes de estar preparado, entiendo que luego esa nueva vida es lo más parecido a la de antes, ¿no? Recuperas mucho mejor, te reconoces mucho mejor, ¿no? Dices, esta soy yo. No, hay pacientes que cuando se recuperan dicen, jo, no me siento la misma. Y cuando llegan más preparados porque se han ejercitado, han entrenado, dicen, me reconozco, vuelvo a ser yo. ¿Puede ser? A ver, te empiezas a reconocer cuando empiezas a tener esa energía que tú tenías, y eso tardas, porque eso se tarda. Yo, por ejemplo, después de todo el tratamiento, terminé con la quimio en julio, y con la radio en septiembre. Yo empecé a reconocerme en enero de este año. Empiezas a reconocer tu energía, ahora no eres la misma, pero para nada, o sea, ni físicamente. Y además me ha ocurrido algo ahora que digo, ya no quiero dejarme ya eso de ser enferma, voy a ser normal. Pues ahora me voy a apuntar a un gimnasio, ahora voy a hacer otras cosas. Pero, ojo,
Además me dijo Soraya, María, vas a ir con cuidado, yo quiero que estos 2 días lo hagas, pero yo aún así me lancé y ¿qué pasó? Lumbalgia, cuello fatal, o sea... se vino arriba. Claro. Me vine demasiado arriba, entonces ahí es cuando vuelves a darte una dosis de realidad, que creo que es muy importante que tengas dosis de realidad. Oye, eres una superviviente, pero porque te has cuidado, porque te has movido. Más para mí una frase muy bonita que dice, donde hay movimiento, hay vida. Y yo creo que es que esto lo tenemos que aplicar de verdad, tenemos que concienciar a todo el mundo que si te mueves vas a vivir mejor, vas a estar mejor, tu cuerpo va a estar mejor, tu mente va a estar mejor y si tú estás mejor, el mundo está mejor. Correcto. Nosotros en la asociación precisamente antes hacías referencia, hay un programa que hemos desarrollado, nos dimos cuenta hace 2 años prácticamente, que es Mujer, Deporte y Cáncer, que ya la palabra en sí lo dice, ¿no? Pero Mujer, Deporte y Cáncer. Pero uno de los claims que tenemos, que además va también dirigido a chicos jóvenes y tú lo decías en el vídeo el otro día, es el deporte es vida. Es nuestro hashtag, ¿sabes? Es nuestro, lo que lanzamos, el deporte es vida. Es vida antes, es vida durante y es vida después de padecer un cáncer. Entonces es tremendamente importante que la sociedad, o sea, que sepamos educar a nuestros hijos. Y eso es algo que depende de la administración, porque al fin y al cabo tú habías sido profesora, ¿no? de educación física, es decir, la educación física, nosotros no tenemos que estar pensando en el cáncer, pero es responsabilidad de los mayores educar a los pequeños para que, sin que lo sepan, se están educando. Es decir, yo necesito saber qué es una proteína y qué es una quimio y qué es la diabetes. O sea, se tiene que poder hablar, ¿no? Yo siempre digo, mi madre no ha pronunciado la palabra cáncer nunca en 20 años. Mis hijos es pues una cosa normal, ¿vale? Que antes estaba comentando, por ejemplo, el ejercicio físico, hemos hablado de pacientes, hemos hablado de acompañante, pero ¿qué pasa con los más pequeños de la casa? Pues también. Nosotros, yo viví con mis hijos, la pequeña era muy pequeña, pero el otro no, el otro día se enteraba y sabemos todos que en el colegio todos los niños, basta que uno vaya un poco así para que lo señalen. Bueno, pues de pronto mi hijo era el chico que su madre estaba pasando un cáncer. Pues para él fue una válvula de escape el deporte. Para él era la forma de desahogar y siempre que podía estaba con la pelota. Entonces, bueno, hasta el punto pues, que le ha servido para engancharse al deporte. Yo creo que, espero, Dios quiera que no lo deje porque es salud, ¿vale? Pero es el claim ese, y tú lo decías en el vídeo. Ella dijo una frase buenísima que es, el deporte es vida, y en este caso es la vida, ¿vale? Y esa es una frase contundente que dijo ella y que es lo que queremos transmitir a toda la sociedad antes, evidentemente durante, pero es que durante ya es como que se tiene que hacer, pero de una forma, o sea, no queremos lanzar el falso mensaje de decir, no, tranquila, ahora tienes cáncer y te vas a convertir en deportista de élite porque te vamos a poner tal, te vamos a medir, no. O sea, ahí me tienes que dejar en paz, o sea, es antes que tenemos que hacerlo, por lo tanto, trabajemos para eso, ¿no? Yo sé que desde esta casa con GSK creyeron en este proyecto, cuando nosotros fuimos y hablamos de Mujer, Deporte y Cáncer, me dijeron, oye, yo como voy así a 200 siempre, dije, mira, todavía no lo sabemos bien, pero hazlo, te acompañamos, ¿no? O sea, esto, no miras el qué, pero es verdad. Y de ahí se fue, o sea, mi mujer fue al Camino de la Esperanza, al que hace referencia, y todas las chicas que fueron allí continúan haciendo ejercicio después, por lo tanto, hay que ayudarles. Eso no es una campaña de concienciación, sino realmente una campaña de activarte, ¿no? Y ya no lo Tenemos dejan. que interiorizar esa idea, si no la interiorizamos es no la idea de tengo que, como una obligación, sino si desde pequeños lo metemos en la rutina, acompañamos a los más jóvenes a que no abandonen y luego ya que se convierta pues en algo como Hay que esto. cambiar, siempre digo, el deporte de tengo que, parece que ya lo has hecho. Claro. Además, me voy a preparar, voy a ir 3 días al gimnasio, tal, voy a hacer esto, voy a crossfit, tal. Tengo que hacer unas sentadillas, hago las 10 y ya Luego está, las se acabó. Hay que cambiar el lenguaje, porque el tengo que suena como obligación. Tenemos que crear esos hábitos de que el deporte sea una normalidad en la vida de las personas. Es más, con algo tan rutinario, tú no dices, tengo que ir a lavarme los dientes. Tú dices, claro. En casa los niños dicen, voy a lavarme los dientes, no tengo que ir a lavarme los dientes. Pero en cambio a lo mejor dicen, tengo que ponerme a estudiar el examen, porque para ellos es más una obligación. Cuando los incluimos en la rutina, esa sensación de obligatoriedad la perdemos. Ese tengo que, y es la única forma, y creo que es importantísimo que este mensaje lo lancemos ya no solo a los adultos que nos estén viendo, que hoy es buen día para empezar, hoy es un buen día si han llevado una vida sedentaria. Por supuesto, el mensaje de alguien que le acaben de diagnosticar cáncer, que no se queden con la idea de he tenido una vida sedentaria, ya nada, no, bueno, pues que hagan sus pequeñas dosis, aunque vayan más lentito, claro, pero sobre todo a padres que nos estén escuchando, a tíos, abuelos, me da exactamente igual, a profesores,
que tiene que ser algo que se empiece desde muy pequeños. Ejercicio, de verdad, no esperemos toda gente que nos esté escuchando, primero que den ejemplo, ¿vale? Que sean ellos los primeros que se mueven y tal. El deporte, mira, el deporte es el detonante para hábitos saludables. Y siempre digo, y los que me conocen un poco, quizás me repito en esto, pero no deje de repetirme. El lugar que no ocupemos nosotros lo va a ocupar otro. Entonces, tu hijo, si sale del instituto, bachillerato, donde esté, se va a un club a hacer fútbol, baloncesto, lo que quieras, o se va a ir a la plaza. Entonces, ¿qué va a encontrar en la plaza? Tabaco, alcohol, o sea, ¿quién es más guay? ¿El que fuma antes? Esto, yo tengo ya una edad, pero hace 30 años era lo mismo. O sea, el más guay era el que fumaba, y hay que enseñar que el más guay es Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, el otro, el Carlos Alcaraz, todos. O sea, que lo guay es lo guay, suena fatal guay porque es como ya pasado, ¿no? No, pero es verdad, es lo guay. Pero ¿no? es decir, Es lo guay. hay que ocupar ese espacio y decirle, oye, no fumo. Si yo corro, o sea, de verdad, si tú eres corredor no puedes fumar. Yo dejé de fumar, yo fumaba un paquete y medio y dejé de fumar porque empecé a correr y yo veía que me pasaban, ¿sabes? Es decir, te motivas Sí, te con motiva. gente siempre, ¿sabes? O sea, Siempre tienes que tener un motivo, pero yo creo que hay que hacerlo de una... O sea, son hábitos que tienes que crear desde pequeño. sí. En las familias, por ejemplo, el ocio familiar tiene que ser siempre que vaya acompañado de actividades deportivas. No, pues vamos a ir al centro comercial, vamos al cine, no, pues vamos al monte, pues vamos a montar en bici, pues vamos a caminar. Vamos a buscar hacer ocio familiar en lo que el deporte también esté metido como parte de... Además, los niños son esponjas, los niños van a hacer lo que nosotros les transmitamos. Si nosotros les transmitimos una vida donde el deporte forma parte de esa vida, los niños van a hacer deporte de mayores. correcto. Y todo, Ahora, si no, no. se crea el hábito. Y luego, todo es posible. Es decir, la mentalidad. Nosotros antes comentábamos que venimos también de una generación de los años 70 y tal, que estamos, ahí ha habido como un gap. No hace mucho hablaba con una chica de 50 y pico de años que no había hecho mucho ejercicio en su vida y se apuntó a CrossFit. O sea, y claro, todo el mundo como que está loca, ¿no? No, es que ella decía, oye, es que yo tengo a la bestia al lado levantando tal, porque al final es tú con tu cuerpo, tu peso, pero le motivó eso, ¿vale? Pues oye, lo tenía debajo de casa y lo probó. Bueno, ahora ya es una loca del deporte, no va a dejar, y tiene 50 y poco. Pues yo ya entiendo que esta chica va a estar toda su vida haciendo ejercicio. O sea, nunca es tarde para engancharte. Que no se trata de ir a pasear y ya está solo. ¿Te gusta bailar? Baila. ¿Te gusta correr? Que prueben ir a correr. No hace falta llegar el primero, ¿eh? Con que llegues, y oye, 5 kilómetros... Eso es lo bonito que tiene el deporte, que nunca es tarde y que siempre que lo hagas te va a dar beneficios, siempre te va a traer beneficios. En el momento que lo hagas y es tal cual. Tal cual. Tal cual, es así. Me parece muy importante darle a nuestros hijos, a veces decimos, bueno, mi hijo es muy pequeño y no va a percibir esto. Sí lo percibe, si no nos ve a nosotros cuando vamos a hacer ejercicio con una sensación de, ay, Dios mío, ya tengo que irme al gimnasio. Ay, qué pereza, ay, qué sufrimiento. En cambio te ven con una sonrisa y decir, venga, me voy a poner a entrenar unos minutos. Requiere su esfuerzo, pero lo haces con una alegría, eso ya le queda y va a tirar de ello, ¿no? De esas sensaciones positivas, pues aunque no entienda el porqué, aunque no entienda que hay una explicación médica, científica de lo beneficioso que es, luego a qué padre no le preocupa a un hijo. Claro. Tú le quieres dar lo mejor. Y a veces nos pensamos no, voy a ahorrar porque le quiero dar la mejor carrera, voy a ahorrar porque quiero que tenga lo mejor, voy a ahorrar porque voy a hacer todo lo posible para que mi hijo tenga toda la salud que pueda durante toda su vida. Mira, al final son hábitos, de verdad, que lo mejor que podemos, el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos son hábitos, porque además uno va con lo otro, ¿no? Es decir, es difícil encontrarte a una persona que le encanta el deporte de tal a las 7 de la mañana por ahí, porque al día siguiente tiene un partido. Entonces, yo creo que le tienes que dar el hábito del amor, del ejercicio, de la comprensión, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero al final son hábitos. Pero parece que le educamos, tú lo has dicho, voy a ahorrar para darle una carrera. Bueno, es que ya le puedes estar dando algo, que es el ejercicio, claro, desde ya. O sea, ¿por qué solamente los estudios? Yo creo que esto es una mentalidad que venían de nuestros padres, porque ellos no tenían acceso. Pero hoy en día, vamos, que puedes hacer... Tienes estudios, a lo mejor no haces carrera, te dedicas a estudiar posgrados o lo que sea, o máster, lo que sea, exactamente, pero es decir, los hábitos que le vamos a dejar a ellos, ese es nuestro gran legado, y empieza desde pequeñito, o sea, esto a los 30 no le digas te voy a dar... No, es tal cual. O sea, enséñaselo desde pequeño y al final, bueno, y el pues... deporte es vital. En situaciones que se nos van a presentar, porque se nos van a presentar lo que estabais diciendo, ¿no? Esas cifras de... Es que no mucho tiempo, en todas las familias va a haber muchos miembros
que tengan cáncer. Este año van a haber casi 300.000 personas en España con cáncer, y ahora os voy a dar un dato que es más... o sea, porque el cáncer es una enfermedad a la que no miramos, ¿vale? O sea, nosotros la miramos y alguien de tu familia o alguien cercano lo tiene, ¿no? Pero quiero que entendamos una cosa. Este año vamos a tener 300.000 personas que van a padecer cáncer en España, más o menos, no llega. Hay una proyección al año 2040, que estamos hablando de unos 15 años o cosas así. Estamos hablando que 5 millones de personas en España van a padecer cáncer en algún momento en estos años. El ejercicio físico, o sea, la OMS dice que un 30% de esas personas que padecen cáncer lo podrían haber evitado con el ejercicio físico y hábitos saludables. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que ya no tendrían por qué tenerlo. Lo habrían eliminado, pero, sí. Lo más importante, un 20% de la mortalidad se podría evitar. Es decir, que estamos hablando que un 20% de la gente que va a morir, no van a morir los 5 millones, sino van a morir, gracias a Dios, cada vez menos, ¿no? Porque los profesionales se han puesto mucho las pilas, están trabajando muy bien. Pero ostras, es que puede ser un 20%, es que podrías ser tú, estar dentro de ese 20% que se ha salvado por hacer ejercicio. Hay otras veces que esto es un tema genético y no podemos hacer nada. Pero oye, ¿y si yo hubiera hecho ejercicio? Entonces, mi padre, ¿qué mejor legado? Me puedes dejar toda la fortuna que quieres, pero el mejor legado es enseñarme desde pequeño a moverme, porque igual me está salvando la vida. Entonces, esto es una proyección muy filosófica, si quieres, pero es real. Es real, es tremendamente real. Es real. Es real. Y es palpable y está comprobado, y ahora porque nos estamos centrando en el cáncer, pero cualquier enfermedad, te da muchísima rabia porque dices, es que estamos hablando de prácticamente todas las enfermedades. No pongo todas porque hay algunas que no se pueden, pero la mayoría, simplemente con unos hábitos de vida saludables, trabajando en la prevención. Y desde luego, una vez llega la enfermedad, por supuestísimo, no es la misma forma de afrontarlo. Cuando tú tienes una buena alimentación, cuando has hecho ejercicio, cuando tu cuerpo está preparado, no se afronta igual en ningún caso. Por eso es tan importante. Yo espero que mucha gente, la que nos está viendo, pues esté aprendiendo un poco, que tomen referencias, cale el mensaje y tome esa referencia. Esos deportistas y tal, pues las pacientes, porque aparte ahora en las redes hay mucho ruido y tal, de verdad, tomar referencia, María, gente así positiva que lo afronta, porque lo necesitas. O sea, no mires a la oscuridad, mira a la luz, de verdad. Desde vuestra experiencia, ya para terminar, me gustaría ese mensaje final como broche, ¿no?, con el que se pueda quedar la persona que nos esté viendo. María, tú como paciente y Marcelo, tú como acompañante. Pues yo como paciente diría que la persona que pasamos por el cáncer, lo que necesitamos, desde luego, es amor y alegría. Creo que son dos armas muy poderosas. Yo recuerdo cuando fui a... Es una anécdota muy bonita, antes de ir a la operación, pues iba ya para ingresarme y bueno, pues mi pareja hizo algo muy, muy bonito. Iba a ir a comprarme un pijama nuevo, claro, porque luego vas a tener visitas y tal, iba a estar 5 días allí. Y pues nos compramos pijamas, las dos. Creo que eso es muy bonito. El vivirlo, igual. Vamos a ingresarnos. Entonces creo que poner ese poquito de humor para destensar esa situación, es que es muy importante. El poder reírte un poquito de las cosas, el ponerle un toque de humor, el ponerle un poquito de alegría, destensa tanto y ayuda tanto a pasar por ello sin que te pinches. Marisa siempre decía que el cáncer no es rosa, pero tampoco es negro. Eso hay que darle alegría, eso es muy bonito. hay que darle Me encanta. Me encanta. No hay que... De verdad que no es negro, o sea, no es negro. Pasas momentos... Me parece una frase buenísima. Pasan momentos que son preciosos. Yo, por ejemplo, con mis sobrinas, que son adolescentes, me han hecho una compañía durante el proceso que a mí me ha dejado alucinada, me ha llenado porque un adolescente no piensa que su tía está todo el día por ahí o lo que sea, y que estén contigo, que pasen una tarde de domingo acompañándote o llevándote a pasear, porque yo cuando estaba en el hospital después de cirugía, lo primero que quise, andar. Y llevándote del brazo, y dices, qué bonito. O sea, para mí, desde luego, esa compañía esas chicas, estas sobrinas, ya está dentro de su normalidad, ¿sabes? No lo ven como algo
Entonces, si un día Dios no quiera que tengan que enfrentarse, pero si lo fueran, pues oye, pues yo con mi tía, ¿sabes? No es como, ¡buah!, viene toda la oscuridad, ¿ves? Como algo que le venga de desconocido, sino que lo tienen No, y la más oscuridad, cercano, lo que le lo asumen venden de es una que manera distinta. hay la famosa aquella película de la Julia Roberts que aquello hizo mucho daño, o sea, y que estaba el chico en la quimioterapia, tira por el suelo vomitando, ¿qué tal? O sea, esto es... No ha Sí, cambiado, eso o sea, ha cambiado pero, mucho. pero continúa. Incluso a mí me gustaría Claro. decir que durante el proceso pasas momentos que puedes llegar a ser muy feliz por todo lo que te aporta, todo lo que te trae alrededor y por todo lo que tú eres capaz de valorar y de entender y de aprender con esa situación. Pues que se queden con ese mensaje y lo que tú has dicho de María, ¿no? Que lo tomen como referencia, que es normal que esté el miedo, que es normal que tengan esa sensación a veces de soledad, pero que miren a luchen gente contra como ello, María. efectivamente, que tomen como ejemplo y no para presionarse, No, sino no. tengo que poder, No. no, simplemente con ese ejemplo de, pues voy a intentarlo. Por lo menos si se voy a intentarlo ya es un paso. Correcto. Y eso es algo muy importante. Yo quería decirle también a la gente que nos está viendo y aprovechar esta oportunidad de que, o sea, como acompañante lo mejor que puedes hacer es motivar el ejercicio para no tener que ser acompañante. Si llega el momento, no te preocupes que ya lo encontrarás, pero de verdad, toda la gente que nos está viendo hoy, pues ojalá poca gente tenga que ver con o no tenga ningún caso de cáncer en su alrededor, pero que no esperen a tenerlo para hacerlo, o sea, que empiecen ya, que empiecen a hacer ejercicio sin olvidándose del cáncer. Es el ejercicio físico de verdad salva vidas. Y yo quiero acabar diciendo que el deporte es vida, como bien dice. El deporte es vida y me parece Qué bonito. una frase como broche, pues lo más importante y que resume perfectamente lo que estábamos explicando. Yo creo que ese mensaje tiene que calar. Espero que con iniciativas y campañas como esta y programas como este realmente se motiven las personas para realmente hacer las cosas que tienen que hacer, y esta asignatura es la más importante de nuestra vida, el cuidarnos y el prevenir. A mí la alianza y esta ayuda y este apoyo que tenemos de GSK y de la Liga F es tremendamente importante, porque no estamos en este momento poniendo el foco durante la enfermedad y en ese proceso, ¿no? Sino en el previo, en el prevenir, que es tan importante. La prevención, Como si prevención es inviable. O sea, ver esto que estoy viendo hoy aquí, a Radio Marca, GSK en la Liga F, de verdad, no os podéis imaginar el trabajo que nos hacéis, porque nosotros no tenemos medios y vas de uno en uno. De hecho, hoy en día las asociaciones pues cada vez cuesta más la gente venir porque tiene 1000 cosas y tal, pero a vosotros os ven cada día. Entonces, es bestial esta iniciativa, porque realmente sois un altavoz. O sea, el ejercicio físico, los clubs, los medios y las federaciones, nosotros desde Mujer, Deporte y Cáncer lo hacemos, cogimos al mundo oncológico, que es SEOM, la Sociedad Española de Hematología, SEOR, con un mensaje, y el altavoz más grande que hay en España es el deporte. Son los clubs, son los medios y tal. Entonces, celebro y os damos las gracias por tener esa sensibilidad, porque un poco es nuestra fuerza, o sea, nos motiváis a tener esa fuerza, ¿no? Y ese mensaje que vosotros lanzáis, por favor, bueno, además tú con el programa que estás haciendo creo que ya es más que contundente. Vamos, no dejéis este camino, estáis haciendo mucho por la sociedad. Pues muchísimo más. María Vargas, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Felicidades en esa nueva vida y vamos, gracias por tu ejemplo y espero que de verdad haya servido a muchísimas de las personas que nos están acompañando. Y Marcelo, ¿qué te voy a decir? Gracias por en tu momento ser el acompañante perfecto, ¿no? El compañero perfecto. Yo creo que no fui perfecto, pero hice lo que pude. Pero si intentaste acompañar y fuiste aprendiendo durante el camino, sí fue el perfecto. El perfecto no es el que lo hace perfecto o bien, sino el que va aprendiendo, ¿no? Y luego lo aplica a todos los que acuden a vuestra asociación y al final ayudan a otros, ¿no? Así que también tu labor es muy importante. Muchas gracias. Gracias, María, y Muchas gracias, gracias. Marcelo. Gracias a vosotros.